Bienvenidos a Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y la sustentabilidad, con Pablo López Arabia y su servidor Pedro Mercado. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Pedro. Como siempre, un gusto saludarte y también a la tuya. Muy bien, gracias. Oye, pues en esta semana dos temas históricos que sin duda se quedarán grabados en los anuarios. El tema de Afganistán, la salida de Estados Unidos, el temblor en Haití y bueno, y el tema del COVID que nos sigue dando tema, estimado Pablo. Pues fíjate que sí, muchos dirán, ¿y eso qué tiene que ver con el contexto económico? Pues mucho, fíjate que en el caso de Afganistán, pues fueron escenas terribles. Yo te diría que es para reflexionar como humanidad, como personas pues la llegada de los talibanes después de 20 años que habían sido expulsados por las tropas americanas, pues que retornen y con pues toda esta filosofía de no reconocer a las mujeres todo el esfuerzo, pues la verdad es que pues generó escenas que son pues dantescas, la verdad es que difíciles de asimilar, viendo personas que quieren escapar, que quieren salir. Y bueno, yo creo que la connotación económica que yo te quiero decir, Pedro, es la siguiente. Esto es algo que seguramente le va a cobrar muy caro a Biden, porque esta salida desordenada va a implicar de que su nivel de popularidad va a bajar y seguramente en el Congreso le van a pasar la factura. Y recuerda que Biden está impulsando varios paquetes, ya pasó el paquete de infraestructura, y requiere tener el posicionamiento y el apoyo legislativo. Y creo que esto le resta porque pues todos los presidentes que tarde o temprano han tenido alguna dificultad, ya sea con el Shah en el caso de Irán o que tuvieron problemas en algunas otras aventuras militares y que pues no lograron tener resultados positivos para Estados Unidos, tuvieron una factura importante en las elecciones. Entonces yo creo que esto puede restarle pues el avance que veíamos tan pujante de Biden con ese optimismo. Pues yo creo que aquí hay unos platos rotos que le van a pasar a Biden y que creo que esa factura hay que tener cuidado porque puede romper un poco pues algunos de los grandes proyectos y entrampar un poquito la discusión en otro tenor, porque creo que pues Pedro, yo creo que cualquiera que ve esas escenas es de la gente queriendo salir, de que no pudiste sacar a los diplomados, a los diplomáticos y a la gente que te apoyó de manera ordenada y que tampoco le avisaste a tus aliados estratégicos, pues no sé, eso creo que genera una incomodidad y yo te diría que puede tener una implicación en términos de las negociaciones que en el futuro tengan y creo que también podría pues ser un caldo de cultivo para que lo aprovechen. Pues recuerda que pues ahí Trump nunca ha desistido de querer retomar el poder en algún momento, de la polarización entre demócratas y republicanos, así que yo creo que es algo que hay que tenerlo en el radar y creo que esa historia no ha terminado, sino que comienza. Y la otra tiene que ver con la parte económica. Afganistán es una economía muy primitiva que ha vivido de los apoyos de las fuerzas multinacionales, particularmente de Estados Unidos. El presupuesto prácticamente pues que se tenía pues había sido financiado en gran medida por estas naciones y es una economía que hay mucha informalidad, Pedro, que es una agricultura casi de poco tecnificada, de subsistencia, pero lo interesante de Afganistán es que tiene pues algún atractivo para el caso de China, sobre todo porque vamos a ver cuál va a ser el planteamiento que va a tomar China, recordando que Afganistán pues tiene pues algunos recursos naturales que pueden ser interesantes como el litio, el uranio, las tierras raras que son muy necesarias para teléfonos celulares, para cuestiones de alta tecnología. También tiene la parte de oro, zinc, gas natural y petróleo. Todo esto se piensa que podría estar valorado por arriba de los 3,000 millones de dólares y pues puede ser un atractivo para que, pues ya sabes que como dicen, en los negocios a veces no hay mucha ética y mucha moral y business are business, dice la frase anglosajona, y creo que pues ahí lo que hay que ver es cuál va a ser el planteamiento de China por este posicionamiento de la nueva ruta de la seda, y creo que eso es interesante, sobre todo recordando que el último dato que tuvimos para China
para el crecimiento del segundo trimestre salió más débil de lo que se esperaba, 7.9 para el segundo trimestre, cuando se esperaba que creciera por arriba del 8%. También las ventas al retail en China se han disminuido en relación a la expectativa, 8.5 en relación al 11%, y pues yo creo que pues China no vería con malos ojos que pudiera tener acceso, sobre todo por la retirada de Estados Unidos, pues le queda pues el marco propicio para poder llegar y negociar con el gobierno talibán, y es una posibilidad, Pedro. Así que eso es lo que quería comentar, y que en el caso de Haití es una tristeza que, pues recuerda que Haití habían sufrido este ataque, este magnicidio al presidente haitiano, y han sufrido pues problemas de huracanes, de cuestiones climáticas, y a eso le sumamos el terremoto que, pues para darte una cifra no menor, pues al menos 1.500 muertos, un temblor de 7.2 grados en la escala de Richter, y pues alrededor de 30,000 personas afectadas. Pues lo que te dice es que otra vez estos países requieren de una gran ayuda humanitaria, y el problema es que esto lo que puede generar pues son dos corrientes muy importantes. En Afganistán una crisis migratoria, pero también podríamos tener una crisis migratoria de Haití, porque si tú vives en Haití y ves que no tienes para comer, no hay posibilidades, un estado fallido, pues la migración se podría dar hacia Estados Unidos o hacia otros territorios. En el caso de México, recuerda que también hemos tenido una gran migración de haitianos que han llegado a México, y que pues eso podría profundizarse, y otra vez eso tiene un impacto en cuanto a muchas de las actividades económicas, pero también en relación pues a las políticas públicas que se puedan emitir, y particularmente lo que corresponde a la migración. Y para cerrar, Pedro, lo del COVID, pues lo habíamos platicado aquí, que pues la mejor política es la de vacunación. En Estados Unidos ya se anuncia que van a por la tercera dosis para vacunas como la de Pfizer, para reforzarla. Y en el caso de México, pues apunta que pues la apertura de las escuelas va porque va, y como habíamos platicado aquí, yo no estoy en contra de eso siempre y cuando se haga de manera correcta. Ya habíamos puesto ejemplos de universidades en Estados Unidos, de escuelas que en Estados Unidos han hecho esa apertura. En Japón, ahora que vimos los Juegos Olímpicos, hubo muchos reportajes de cómo han hecho la apertura en Alemania, pero pues me parece que pues aquí nos hemos detenido un poquito porque hay como señales encontradas, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud dice que todavía es prematuro, pero la UNICEF dice que sí es importante que los niños regresen emocionalmente. Yo diría que en ambos casos tienen la razón. Sí es importante que los niños regresen. Me parece que sobre todo en una economía como la mexicana, con tantas dificultades, pues me parece que sí, la falta de infraestructura, la brecha tecnológica, el no tener acceso a Internet, pues genera un rezago. Pero si tú eres una persona que trabaja en un mercado, pues ¿en qué momento le vas a poder poner la tele, el Internet? Es muy difícil, la verdad es que se vuelve complicado, y creo que sí puede generar una asimetría en el desarrollo de los chicos, pero también es importante que si vemos escuelas que no tienen lavabo, pues lo hemos platicado, no tienen agua, no tienen lavabo, pues también es un riesgo sanitario, y yo creo que entonces lo que se tiene que hacer es una apertura selectiva, gradual, donde aquellas escuelas que estén bajo las condiciones, pues se abran, Pedro, pero aquellas que falten, pues yo te diría que más vale, si ya hemos aguantado 17 meses, que no podamos aguantar un poquito más para poder poner la infraestructura ad hoc, pues a mí me parece que eso es lo que habría que hacer, ¿no? O sea, yo creo que sí, aquí debe ser que cada apertura se ajusta a la realidad que tienen, y que no es lo mismo ver un proceso de contagio tan acelerado como el que está registrando pues algunos lugares de la República Mexicana, que otros que ya están en semáforo pues verde, o que ya están con una fase más descendente. Entonces yo creo que pues esos tres temas, aunque parecieran ser desconectados, Pedro, pues yo creo que tienen mucha conexión, porque creo que gran parte de la salida de Estados Unidos de Afganistán es también porque Estados Unidos ya no se puede dar el lujo de sufragar una ofensiva militar tan costosa como la que tiene en Afganistán, porque ya han hecho una impresión de dinero vía la Fed, han hecho un gasto fiscal, y tener que sufragar una guerra que para ellos no les beneficia nada, pues es un problema. Y en el caso de Haití,
pues hemos visto pues un estado fallido que se ha agravado por la pandemia, porque no tienen acceso a alimentación, no tienen acceso a medicamentos, no tienen, entonces pues la pandemia lo ha agudizado, y si eso pues lo monitoreamos ahora sí ya a nivel local, pues pues la pandemia, debemos de recordar, Pedro, que no, la pandemia existe, se mantiene, y siento que en México estamos operando como si ya hubiera terminado, como que ya abramos todo, ya los que están vacunados bien, los que no, no. Yo creo que hay que tener claro que ahora lo que tenemos que hacer es la gestión de cómo convivir con el COVID de manera permanente. Y eso es una tarea que no se hace de la noche a la mañana. Pues mira, acabas de tocar tres temas muy interesantes, como te comentaba al principio, son históricos. Pues sí, el juego de la geopolítica, realmente hay un reacomodo, pero me llamó la atención tu comentario de a Estados Unidos ya no le deja ningún beneficio. Entonces, realmente las intervenciones de Estados Unidos es porque les deja un beneficio, no en nombre de la libertad, como luego lo quieren hacer ver, ¿verdad? Entonces, este juego de la geopolítica y del reacomodo mundial, pues ahí está. Yo creo que el avance de China, sin duda, económicamente se empieza también a manifestar, porque, pues bien como dices, tiene un costo, ¿verdad? Pues llega un momento en que el dinero se agota, entonces se empiezan a salir hoyos por todos lados. Ahora, esto también se empieza a cambiar la dimensión por el tema del COVID, ¿no? Entonces, las fuerzas cambian y bueno, pues hay un proceso. Y en el tema de la educación, creo que tocas un punto muy interesante. Yo creo que uno de los grandes grupos más afectados o el sector más afectado, pues es el de la educación. En una reciente encuesta del INEGI, por el tema del Día de la Juventud en México, el Día Internacional de la Juventud, comentaba que los jóvenes, uno de los grandes problemas que ven es el gran rezago educativo, el boquete que está quedando ahí por un lado, y por el otro lado su inserción laboral se ve más complicada hacia adelante para este grupo de personas. Ahora, yo lo escalo hacia el rango de menor edad, pues todavía el boquete queda mayor, ¿no? Entonces yo creo que es un gran reto, creo que lo comentas bien, creo que si ya estamos 17 meses fuera de circulación, pues creo que valdría la pena hacer un esfuerzo para que esto no traiga más complicaciones. Pero bueno, también está el otro reto, entonces, vaya situación que estamos viviendo, estimado Pablo. Pues bien, Sí, difícil. Y si a eso le agregamos, Pedro, perdón que te interrumpa, es exactamente como bien tú dices, la población más afectada, y qué bueno que lo sacas a colación, de la pandemia, donde se ha registrado mayor desempleo en Estados Unidos, es en la población más joven, y así es. particularmente la población afroamericana y la población hispana. Entonces, pues la verdad es que ahí es donde también la juventud empieza a tener empezazón, y por eso es muy importante que sí es importante el regreso a las clases, pero de manera ordenada, porque si de por sí ya tenemos un problema laboral, imagínate qué va a pasar con esas generaciones que van a llegar menos preparadas en un mundo donde va a dominar la tecnología, el Internet de las cosas, la economía de la información, la programación. Pues la verdad es que eso puede ser realmente una cuestión preocupante, Pedro. Pues yo creo que poco a poco, como vayan ingresando a las escuelas y vayan avanzando los meses, creo que vamos a ir viendo el daño, ese daño que está dejando el COVID. Pues bien, para entrar en temas de economía, estimado Pablo, en esta semana se dio a conocer la encuesta laboral, la ENOE, del segundo trimestre de 2021. Bueno, donde es toda una radiografía del mercado laboral, uno de los datos, 4.2 de la desocupación en el trimestre abril-junio. ¿Qué comentarías al respecto? Pues mira, es interesante porque ya que estábamos hablando del desempleo, pues qué Así mejor que es. ver las cifras, ¿no? Es 2.400.000 personas desempleadas, que equivalen al 4.2 de la población económicamente activa. Esto es un número positivo en relación a lo que teníamos el año pasado en 4.8.
pero pues aún así es una cifra que no es menor, pero no, 2 millones de personas, 2.400.000 personas sin empleo, pues yo creo que es una afrenta importante. Y si lo vemos por el nivel de subocupación, porque creo que eso es lo importante, ¿no? Personas que quieren trabajar más, pero que no encuentran espacios para trabajar más, pues es del 13.3%, muy alto, un poquito menos del año pasado, que llegó hasta 25% el nivel de subocupación, pero sigue estando pues el nivel de subocupación pues prácticamente 3 veces el nivel de desocupación que tenemos, ¿no? así Entonces yo es. creo que ahí esta cifra es un poquito la que nos da más claridad, porque pues creo que ahí es donde tenemos el desafío. Y bueno, pero pues ahora sí que creo que ahí todavía lo que nos están reflejando estas cifras es que la recuperación de México, pues a medida que se vaya abriendo la economía, pues no va a ser en automático y que va a ser gradual. Así es. Muy bien. Y también en temas de economía, en el segmento de finanzas, Banxico subasta 400 millones de dólares y la emisión del bonde F, estimado Pablo. Sí, pues sabes que México tiene una línea swap con la Reserva Federal por 60,000 millones de dólares que vence el 31 de diciembre, y yo creo que el Banco de México pues aprovechó a sacar un poquito de liquidez en dólares, sobre todo ahora que las tasas van a ir un poco a la alza, pues todavía soltar dólares baratos que puede conseguir, y yo creo que esto es para darle pues un poquito de orden al mercado, darle cierta estabilidad. Y también el caso del bonde F, como bien señalas, pues es profundizar en el mercado de derivados. Recordarás que pues lo que se ha hecho a nivel global es que con la desaparición de la tasa LIBOR, pues se ha hecho la tasa SOFR. Esta tasa SOFR pues ahora también tiene pues un gran elemento para hacer de productos derivados, y en el caso de México pues la emisión de la TIE a un día pues daba el marco propicio para que se pudieran hacer derivados sobre la TIE, y ahora se hace una emisión de bonos que va a estar ligada a esta tasa TIE, y pues me parece que esto le va a dar profundidad al mercado, le va a dar también pues mayor diversidad a los instrumentos derivados, y me parece que pues es parte de tener un mercado financiero más profundo y pues con mayor fortaleza. Y cerraría el tema, Pedro, en este tenor, porque toda esta semana se ha estado dando una discusión que me parece interesante, pero que se ha desviado un poquito a veces de lo técnico, de los derechos especiales de giro que va a recibir México por 12,000 millones, y que si se paga la deuda, que si no se puede. Operativamente, lo quiero dejar claro aquí con tu audiencia, Pedro, operativamente los derechos especiales de giro es un activo que tiene como por objetivo fortalecer las reservas de los bancos centrales que son elegibles, es decir, el DEC no es una moneda, es un activo que llega para computarse como reserva de los bancos centrales, pero que tiene como potestad que se puede comprar o vender por otra divisa con algunos otros bancos centrales, es decir, se puede convertir a dólares o euros, pero no se puede canalizar directamente para el pago de la deuda, salvo que sea para liquidar algún empréstito con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, sabía que si se podía, no se podía. En realidad, Alejandro Díaz de León me parece que dio la mejor explicación, porque creo que en el caso Gerardo Esquivel también tenía la razón, porque lo que él estaba diciendo es que no se puede directamente agarrar los DEC para pagar deuda. Eso es lo que él decía. Entonces, es correcto decir que no se puede. Que no se puede. Pero después Alejandro Díaz de León dijo que sí se puede, pero haciéndolo con la siguiente estrategia, que es que el gobierno a través de Hacienda tendría que comprarle los DEC a valor de mercado, y obviamente, pues, bueno, no los DEC, sino ya los DEC convertidos a una divisa, y esa divisa comprarla para que liquide la deuda. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿qué sentido tendría eso en el sentido de la relación costo-beneficio? Porque para que tú salgas a comprar un activo necesitas el dinero. La pregunta es, ¿el gobierno de dónde va a sacar ese dinero? Pues tiene que hacerlo de una colocación de bonos. Entonces, pues en realidad lo único que está haciendo es una sustitución de una deuda en pesos por una deuda en dólares para liquidar a otra. La pregunta es, ¿hace sentido eso? Pues no lo sé, habría que hacer las evaluaciones de qué es más rentable, tener la deuda en pesos o tenerla en dólares, ¿no? Cuando las dos curvas
van a la alza, tanto la que está en pesos como la que Así está en es, dólares, así es. porque están subiendo las tasas. Entonces, a mí no me queda claro la relación costo-beneficio. Me parece interesante lo que quiere hacer el presidente y yo le doy el beneficio de la duda de que sí hay un interés por bajar la deuda y los costos que representan. Pero a veces, el tener reservas sólidas, Pedro, ya es positivo, porque si tú tienes reservas internacionales, eso hace que el tipo de cambio se estabilice y eso hace que la prima de riesgo que están en las tasas de interés también se compensen. Entonces puede ser que a la larga tener reservas lo que hace es que el costo de financiamiento disminuya. Entonces tampoco hay que menospreciar de que el que se vayan a las reservas, siento que a veces se dice, pues como que están ahí a tiradas, no, tienen toda una Eso, lógica de para claro. qué sirven estas reservas, ¿no? Y finalmente quisiera decirte lo del famoso tema del mandato dual, que es una discusión que en la academia pues no se tiene mucho tiempo y hay diferentes posiciones, todas muy respetadas, pero al final de cuentas yo siempre pongo lo siguiente, que dicen, el presidente dice que el Banco Central se preocupa mucho por la inflación y poco por el crecimiento, que en Estados Unidos, sí, pero es que Estados Unidos tiene un mandato dual que está claramente estipulado, tienen Así es. otros instrumentos, tienen otras herramientas, es otra realidad. En el caso de México, ¿por qué no? eh, a veces se parece que es conveniente esto. Bueno, porque a veces pareciera ser que el crecimiento y la inflación en una economía con tanta informalidad pareciera ser que a veces son objetivos contrapuestos. Entonces, como que parecía ser que es como que le jalas la cobija de un lado y te descobija del otro. Entonces, como que es difícil manejar eso. Entonces, puede llevarnos a algo que se llama en economía, lo que se llama la dominancia fiscal, que de pronto estamos tan preocupados por el crecimiento que la política monetaria queda subordinada a la parte fiscal. Y creo que ese es un riesgo. Ahora, yo cuando quiero ser conciliador, yo siempre pongo que para qué discuten. Si nos vamos a la ley orgánica del Banco de México, en su artículo 2, dice que el mandato prioritario del Banco Central es controlar la inflación, pero es el mandato prioritario, no está peleado el resto. Tan es así que creo que el que mejor lo definió en mucho tiempo fue Agustín Carstens, porque siempre le preguntaban esto. Y él decía que el control de la inflación no está peleado con el crecimiento, que al contrario, coadyuva para que el crecimiento se dé en un entorno. Entonces, desde el punto de vista legal no está el mandato dual, pero tampoco está prohibido. Así es. Entonces, pues la pregunta es que hay un mandato prioritario que es controlar la inflación. Y mientras la inflación, Pedro, como tú lo dijiste, esté 2 veces arriba del objetivo, pues yo creo que pues primero hay que preocuparse por las llamaradas y después ves si le amplías un cuarto más a la casa o si le pones un balcón, pero pues lo primero que tienes que ver es que la casa no se te chamusque y eso yo creo que es el mandato prioritario que tiene Banxico, Pedro. Pues sí, y está en la ley, sin duda. Muy bien, estimado Pablo. Y bueno, pues este tema del sindicato en la planta de Silao de General Motors, tuvieron un referéndum, un proceso de votación para legitimar el contrato colectivo. Tú que eres fan de los sindicatos, pero tú que siempre has hablado de ese tema con pasión, con ahínco, yo sé que este tema a ti te emociona porque pues tú sabes lo que significa el sindicalismo en México. Aunque esto está más enmarcado en el tema del TEMEC, ¿no? O sea, que tiene que Sí, ver. ¿qué es lo que te quiero decir? Siempre se ha considerado que el sindicalismo en México, lo voy a poner con unas palabras históricas de mis colegas que son especialistas en el tema, ha sido un lastre, ¿no? O sea, siempre se ha considerado que el sindicalismo, lejos de potenciar los derechos de la clase obrera, pues han sido un lastre. Es decir, sí ha habido algún avance, pero pues las historias en general parecen más terroríficas que las que benefician. Así Y es. pues nada más te digo, ráscale un poquito al sindicato de Pemex. ¿Qué otra? Pues ya te dije uno de los grandes. Pues ya con ese ya nos genera urticaria, ¿no? Hablar de ese tema. Pues piénsale que en México, pues esos sindicatos blancos, charros, con esos nombres que les damos de que pues nada más es poner ahí oficialmente, pues lo interesante de Silao, creo que en la planta de General Motors, es que por las reglas del TEMEC, pues ahora lo que se debe de ver es que hay independencia sindical. Entonces creo que, pues, independientemente que hay una gran discusión, que si eso es una estrategia de nuestros competidores americanos para generar, pues, algunas prácticas que limitan al sector, pero la realidad es que lo que nos mandó la señal es que un trabajador mexicano en la planta de General Motors gana menos de lo que gana por la misma actividad en Así Estados Unidos. es. Así Esa es la es. realidad y que tienen menos prestaciones y tienen.
Ahora, lo que yo siempre he dicho es que México no debe de ser un lugar de mano de obra barata, sino debe ser un lugar de mano de obra calificada. Y los trabajadores mexicanos de la industria automotriz tal vez está probado, garantizado, que es una mano de obra de calidad, de primer mundo. Lo que tenemos que hacer es que desaparezca esa idea, como ya no es China. Antes China decían que era una economía de bajos salarios. No, ahora China es una clase media, ascendente, que busca ingresos más preparados. Pues aquí tiene que pasar lo mismo. México tiene que abogar porque no sea un lugar de bajos salarios, sino que las empresas volteen a ver por la capacidad que tienen sus empleados, por su capacitación, su conocimiento, por su destreza, por su compromiso. Y yo creo que esto sí genera un precedente muy importante, porque lo que dijeron las votaciones, un poco más, un poco menos, la señal que nos mandaron, es que rechazaron el contrato colectivo actual por considerar que no cumple las expectativas. ¿Y qué significa? Pues que replantean que pues hay que mejorar los salarios, hay que mejorar las condiciones. Y creo que es el reconocimiento para decir, ¿por qué si hacemos lo mismo que hace un colega en Estados Unidos, la diferencia es tan grande? Pues no debe ser tan grande, porque nosotros estamos aportando valor. Entonces yo creo que ese es un cambio muy importante, Pedro, y me parece que esto fija un precedente que puede ser que ahorita no le demos toda la importancia, pero creo que en el futuro sí va a marcar un cambio de señal, un cambio de ritmo, para todos los sentidos. No quiero decir que siempre vaya a ser tan positivo como lo que vimos, porque puede ser que después se preste para otros, pero yo creo que ese es el chiste de la libertad sindical, Pedro. Es como la democracia. No siempre estaremos de acuerdo en todo lo que pasa, pero creo que es mucho mejor de tener una estructura rígida, poco flexible, corrupta, burocrática y que no deje crecer, ¿no? Y que, pues yo te digo que yo cuando trabajé en el sector público yo veía que me quitaban aportaciones al sindicato y yo yo nunca veía nada del sindicato, yo no sabía hasta cuándo, hasta que un día llegaban las cuotas, y te llegaba una campaña que necesitaban algo y te decían que pues era importante participar. La verdad es que llega un momento en que generan más distorsiones de lo que pueden arreglar, creo en lo general, vuelvo a repetir, sé que hay sindicatos, pero tú has cubierto mucho esta historia en muchos mercados, y yo creo que sí hay, vamos a ser justos, algunos sindicatos que son como un oasis, ¿no? Pero pues son los menos. En realidad lo que tenemos es una estructura sindical muy rígida y pues yo felicito a los trabajadores por su participación, por su compromiso, por ejercer su derecho al voto y que lo que hayan decidido haya sido por convicción, y creo que eso es un gran avance para la democracia sindical en México. Híjole, acabas de decir algo muy importante. Sí, el tema del sindicato yo creo que es todo un tema, pero bueno, podemos dar nombres, de CHAMS, podemos hablar del sindicato de los telefonistas, podemos hablar del sindicato de la CFE, el sindicato de Luz y Fuerza, pero Del CENTE, ¿mande? de los El del maestros. CENTE de los maestros, pero todos tienen una pinta de corporativismo corruptivo, digo, de verdad, muy fuerte. Entonces, Decía mi abuela, Pedro, para seguir que sigas haciendo tu análisis, pero nada más me gustaría compartir esta reflexión que decía mi abuela, que dicen que en arca abierta hasta el más justo peca, decían. Y sí, creo que el problema es que con tanto dinero que circula en esas organizaciones sin rendir cuentas, ese es el gran problema. sí, pero es que también ponlo en este punto, ¿no? Dices, es que la libertad de los sindicatos, la autonomía. Bueno, entonces, ¿por qué nos metemos con los talibanes si esa es su religión? ¿Verdad? Son libres, déjalos que hagan lo que ellos. No, ¿verdad que no? Entonces, yo creo que aquí esta bandera de la libertad, la autonomía, lo mismo pasa en el Poli, lo mismo pasa en la UNAM, ahora sí que con el prestigio de las instituciones que tienen, pero bueno, ahí sucede. Entonces, eh, tuvo que venir una firma en un tratado comercial, TEMEC, para que pudiera, como dices tú, con todo lo que trae también, con todo lo que puede traer una situación de este tipo, el rompimiento de estas organizaciones, ¿no? Que por cierto, la organización que tenía el contrato colectivo en General Motors, pues era la CTM, ¿no?
Entonces, pues sí, digamos, Aunque lo van a ya. impugnar, dicen que lo van a No, lo van a impugnar, claro, impugnar. Digo, faltaría menos. ahorita los trabajadores quedan con las mismas prestaciones, con los mismos beneficios del contrato colectivo, pero van a tener la oportunidad de elegir alguna opción, ¿no? No necesariamente. Y puede quedar la misma CTM, ¿eh? O sea, esto también va a quedar quien va a poner o sea, la CTM va a dar su postura, bueno, puede llegar algún sindicato diferente, y bueno, ya los trabajadores tendrán la libertad. Pero como dices tú, sí siento un precedente de libertad y bueno, esperemos que esto tome un rumbo en beneficio pues de la clase trabajadora, que ese es realmente el gran tema de todo esto, ¿no? Pero bueno, Así es. este, estimado Pablo, bueno, pues ya pasando a temas de energía, Nord Stream 2 quedó terminado. Sí, fíjate que prácticamente ya se ha dado los últimos detalles al Nord Stream 2, que tuvo una inversión pues escalofriante de 9.000 millones de euros para cerrar esta etapa de construcción del Nord Stream 2, gasoducto que va a traer gas natural de la parte de Rusia hacia toda Europa, utilizando como ancla Alemania, y que recordarás que hubo pues un gran malestar de Estados Así Unidos de es. que no quería que se generara, pero pues ya está ahí. Y creo que en Estados para que esto pudiera tener efecto, pues hay que darle un reconocimiento a Angela Merkel, que se dio en muchos, y en esto es pues apoyar a Ucrania, en ser muy vigilante a que se cumplan los contratos, de bueno, hacer toda una estrategia que permitiera que Estados Unidos se mantuviera pues más tranquilo y evitara sanciones, porque además ya eran sanciones absurdas, es decir, eso es como, Pedro, ya traes como 10 kilómetros de tubería y pues tú dices, ¿y a dónde lo quieres llevar? A 10 kilómetros y 1 metro. Y tú dices, bueno, pues ni modo que ya te pare lo que ya es inminente, que está ahí. O sea, en realidad ya era un absurdo el tratar de parar esto, pero lo podrían haber hecho Estados Unidos. Y creo que ese es el punto positivo de Angela Merkel. Y yo la felicito porque creo que eh, pues esto pues va a permitir yo creo que darle un respiro a Europa, pero no resuelve un problema. Europa tiene un problema de que sigue siendo muy dependiente y que no tiene una autosuficiencia energética, y creo que por eso Europa debe de apostarle a las renovables, porque yo creo que ahí es donde tiene el campo potencial, y creo que también en las energías limpias, aunque sé que en las energías limpias a mucha gente no le gusta poner a la energía nuclear, pero vamos al caso de Francia. El caso de Francia, pues mucha de su energía se produce con la parte nuclear, y bueno, y siguen. En realidad, mientras Alemania quiso retirarse de la energía nuclear, vio que no era tan fácil, y pues ya se echó 2 pasitos para atrás porque ve que desmantelarlas y todo eso no es tan fácil. Ahora, las plantas de tercera generación, las plantas nucleares, cada vez son más eficientes. Yo creo que eh, tenemos que hacer que yo diría, y terminar con esto, Pedro, todo el mundo, ¿no? Y no excluye a Europa, tiene que tener una matriz energética más balanceada. Creo que es una regla básica de economía, ¿no? Y de finanzas, ¿no? La diversificación reduce el riesgo. Entre más tengas eso de que no poner los huevos en una sola canasta, pues es diversificar y tenerlo en energías renovables, en hidráulica, en geotermia. Yo creo que diversificar la matriz es la clave, Pedro. Y bueno, y creo que en este sentido, pues esperemos que Europa le permita, pues, al menos salir el paso estos próximos años, pues con Nord Stream 2, que creo que sí le dará un respiro, sobre todo porque en fechas recientes, pues las tarifas eléctricas y del gas, también en lo particular, pues se habían incrementado. Sí, sí, esto, ahora sí que es una fuente de energía, que como dices tú, pero al final, pues creo que la matriz energética, la manera de equilibrarla, bueno, pues sin duda que ahí está la gran alternativa. Y bueno, pues yo creo que una noticia muy interesante, el gobierno de Reino Unido lanza el plan para una economía del hidrógeno. Este, el hidrógeno que se ha convertido en el catalizador de la transición energética en muchas áreas, incluyendo las mismas renovables, para darles viabilidad. Y pues es un programa muy ambicioso, estimado Pablo. Se estima por ahí que puede generar un mercado de 900 millones de libras, 9,000 empleos para 2030. Y ya para 2050, pues 13,000 millones de libras y 100,000 puestos de trabajo.
Un mercado que está apostando Reino Unido y yo creo que en muchas partes del mundo se está dando esta opción, estimado Pablo. Pues sí, recordarás que en el mismo congreso que acabas de organizar hace unas semanas atrás, pues se tocó el tema del hidrógeno, el hidrógeno verde en particular, recordando que pues es a la apuesta importante, ¿no? Más allá de los diferentes medios de producir el hidrógeno, que aunque uno piensa que es abundante, pues la verdad es que su generación no es algo tan sencillo, y bueno, y apostarle al hidrógeno verde, pues es interesante. Sobre todo recordar que para la producción de hidrógeno, pues Pedro, pues requerimos pues de energía y esta energía pues se espera que se produzca de manera limpia, de manera importante y creo que es una apuesta interesante, sobre todo recordando que un sector que se está transformando aceleradamente, que es el automotriz, le está apostando no solamente a la parte de las baterías, de la parte eléctrica, sino también a la parte solar, con las celdas fotovoltaicas. Ya habíamos platicado aquí algunos experimentos ya muy sólidos de autos que se mueven por celdas solares, pero también los autos impulsados por hidrógeno, sobre todo recordando que la meta que tiene Europa es muy agresiva para eliminar los autos de combustión interna y creo que en este sentido, pues este proyecto apunta en esa dirección, Pedro, ¿no? De seguir apuntalando pues la producción de hidrógeno. Pues sí, es apostarle por un sector que está empezando a dinamizarse en el mundo. Ya son varios países que le están apostando a esta industria, pues porque le ven futuro, ¿no? O sea, le ven futuro. Y yo creo que es interesante ver estos ejemplos para que en México, pues en un momento dado se pueda voltear a esta industria. Y bueno, ya pasando a temas de sustentabilidad, el huracán Grace, bueno, ha habido varios, pero bueno, uno que nos está tocando, el huracán Grace, estimado Pablo. Sí, pues otra vez, y esto es asociarlo, más que hablar de Grace en particular, es asociarlo que esta temporada de huracanes va a seguir siendo igual de intensa como otros años, asociado fundamentalmente al cambio climático, Pedro, y es algo que tenemos que empezar a acostumbrarnos de que aquellos lugares que están expuestos precisamente a los huracanes, pues cada vez los van a padecer y que eso representan pues daños, no solamente el riesgo humano, que es lo primero que nos debe de preocupar, pero también material. Y pensar que ahora que el gobierno pues ha desaparecido el Fonden, pues todavía es más la duda de pues cuando tengamos estos desastres, pues cómo los vamos a paliar. Nos dicen que hay todo un mecanismo nuevo, sí, pero la verdad es que es algo que teníamos que tener con mayor claridad y es algo que pues de pronto el desaparecer el Fonden y decir que se va a transformar en otra cosa, pues no le damos dado mucha importancia, Pedro, pero cuando tengamos estos huracanes y empezamos a ver los efectos que tiene, es cuando vamos a decir, ¿y cómo vamos a apoyar esas localidades que se quedan? Tú sabes que cuando llega un huracán, ya sea, no importa si es nivel 1 o nivel 2, cuando llega afecta fundamentalmente las líneas eléctricas, a los postes, afecta mucho de las viviendas. Todo eso requiere dinero, Pedro, y eso es lo importante de tenerlo. Y obviamente una clara cultura de salvaguardar pues la vida humana, que es lo más importante, y debemos de reconocer que el cambio climático lo que va a hacer es que el número de huracanes se incremente en el número, en intensidad y por tanto en los efectos que pueda tener. Así que creo que es algo que no deberíamos de perder de vista y que otra vez necesitamos seguir apostando por reducir los gases de efecto invernadero, tratar de reducir todas las contribuciones que estamos haciendo para el calentamiento global, Pedro, porque el planeta no espera y creo que cada vez que vienen estos huracanes nos recuerda el planeta que pues algo no estamos haciendo bien y que el tiempo se acorta y creo que eso es una señal que puede ser que tú y yo, Pedro, que vivimos en la Ciudad de México, a veces lo vemos con otra dimensión, pero quiero que le preguntes qué le pasa a la gente de Quintana Roo, qué le pasa a la gente de Yucatán, a la gente de Baja California, o sea, qué le pasa a la gente de Veracruz, o sea, ellos lo viven en otra tesitura y creo que ellos te pueden dar una explicación de ser más sensibles a lo que implica los efectos del cambio climático y estos fenómenos naturales, Pedro, que no podemos controlar, pero creo que sí hemos contribuido para que se agudicen.
Pues sí, y digo, y de los efectos que tienes, bueno, pues también los impactos a la infraestructura turística, que es una de las grandes actividades en las costas. Y sí, sin duda, ahora sí que el reciente informe de la ONU, el que se acaba de anunciar hace un par de semanas, pues exactamente alerta que cada vez los impactos de los huracanes, digo, eh, digamos, son zonas tradicionalmente que son azotadas por huracanes, pero ahora, como dices tú, con mayor intensidad. Alertaba la intensidad de huracanes, sequías, el aumento del nivel, el aumento del nivel del mar en las costas. O sea, sí, sí vienen varios impactos del cambio climático en este país, bueno, y en muchas partes del mundo, ¿no? O sea, sin duda que está todo ese tema ahí. Y bueno, Y tú me puedes corregir, Pedro, antes de terminar, tú me puedes corregir, Pedro, pero si no me falla la memoria, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMI, cuando platicamos alguna vez tú y yo, te dije que el evento que ha sido más catastrófico para México, el segundo evento más catastrófico es el COVID, y habíamos dado algunas cifras de cuánto ha representado, pero el evento más costoso para la industria de seguros en México fue Vilma, si no mal recuerdo, el huracán Vilma, y pues es un poco para decirnos que a veces estos fenómenos naturales pues pueden ser igual de destructivos que una pandemia. sí, 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 no, los huracanes, hay huracanes con altos costos, no recuerdo también honestamente si sea Vilma, pero sí, realmente los datos de los Si costos no de... lo llevamos de tarea, yo Sí, ahorita se me fue porque te lo había comentado, estoy casi seguro que es Vilma, pero nos lo llevamos de tarea y lo comentamos y lo confirmamos con la audiencia, pero tiene que ver con un huracán, el daño más catastrófico que ha tenido la industria de seguros, y es simplemente ponernos una alerta, Pedro, ¿no? Más allá así que es, si fue Vilma o fue otro, pero el chiste es que los huracanes han representado un costo muy importante para México en factores de riesgo, y la industria de seguros, pues ahorita la tenemos bien capitalizada, pero imagínate, la industria ahorita ha tenido que soportar pues toda esta cuestión del COVID, del imagínate que COVID, tuviera que afrontar un fenómeno como el de Vilma simultáneamente con la pandemia. sí, Sería no, bueno, toco madera de que, sí, digo, ojalá que no ocurra nunca, pero son de las cosas que potencialmente pueden ocurrir y que así es, como un administrador de riesgos, como alguien que esté interesado en ese tema, pues no lo puedes eliminar. Y por eso creo que todavía todo esto salía por el Fonden. Es una tristeza que esos fideicomisos, que al menos sabía que cuando se declara la declaratoria de desastre, pues había esos recursos, pues ahora el problema es que cuando hay un desastre, pues no sé si hay que ir a tocarle, pues es como si yo dijera, tengo una necesidad y no sé si tengo que ir a tocarle la puerta a Pedro Mentado, que es el editor, o irle a tocar al redactor, o irle a tocar al fotógrafo, pues no hay un canal directo, y creo que ese claro, es un problema importante, Pedro. Pero claro. bueno, vamos a Pues sí, cerrar. pues mira, la situación a nivel mundial en el tema del cambio climático es tan fuerte que, bueno, hay un grupo de jóvenes que están organizando una cumbre. eh, la cumbre, te voy a decir cómo se llama, la Cumbre Latinoamericana de Sustentabilidad Energética 2021. Esto está siendo impulsado por un grupo de jóvenes latinoamericanos. Es una iniciativa de educación, quieren educar en temas de sustentabilidad. Y bueno, esta cumbre está programada del 18 al 21 de octubre de este año en plataforma digital. Y bueno, más adelante van a dar a conocer tanto los temas, speakers, pero se me hace una iniciativa muy interesante considerando que pues, los jóvenes son los que ahorita tienen que empujar todos estos temas para minimizar la crisis del cambio climático, estimado Pablo. Sí, y hemos visto que pues desde este impulso que hemos tenido de Friday for Future de Greta Thunberg, pues las generaciones se han movilizado más, han despertado, hay un activismo más fuerte, y creo que es muy importante que las generaciones, las más jovencitas, pues se vayan involucrando, ¿no? Y que vean que pues el sector de la sustentabilidad pues es un tema que no más hay que pensar. A veces cuando yo escucho a mucha gente hablando de la sustentabilidad, pues todo lo resumimos en que el medio ambiente, la parte verde, pero creo que se vuelve muy superficial, Pedro, y lo que hay que empezar es estudiar más de lleno
porque pues la transición energética no va a ser fácil, requiere costos, requiere ver las restricciones tecnológicas. A veces pensamos que la tecnología está ahí, que es muy fácil y que nada más falta dinero. No, también hay desafíos tecnológicos que no se pueden instrumentar de manera automática, y creo que es muy importante que estas generaciones pues aprovechen estos congresos, estos eventos, para hacer una discusión seria, pertinente, informada, y yo siempre abogo porque haya foros donde los jóvenes pues pregunten, se informen, y que sea una discusión seria, porque vuelvo a repetir, Pedro, creo que el tema lo amerita, y evitar a veces esa información que anda circulando por ahí, que a veces, perdón, no está del todo claramente fundamentada. Sí, ellos ven la vía por el tema de la educación. En esa misma cumbre van a lanzar su plataforma educativa, donde se va a poder tener acceso a cursos, nuevas tecnologías con realidad aumentada. Traen un buen tema. Digo, ahora sí que apenas sé un poco de lo que están haciendo. Ellos van a dar a conocer totalmente a la iniciativa, y bueno, pues ya estaremos sabiendo un poco de ellos. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, Pablo, Gina Díez Barroso es elegida como representante de México ante el G20 Empower, que se da la tarea de impulsar el diálogo entre las mujeres líderes de países miembros del organismo y el gobierno para poner a la mujer como un motor de economía global y reducir la brecha de género. Yo creo que, pues, otra vez, todas estas noticias son muy positivas, Pedro, porque en este programa hemos impulsado, hemos señalado, y no, digamos, no porque sea algo que le estamos haciendo un favor, sino porque es algo que se ha ganado, es un esfuerzo y un trabajo que está ahí de las mujeres que han abierto brecha, que han hecho, y lo que creo que es muy importante, que se siga impulsando esta posibilidad de que las mujeres sigan empoderadas, y qué mejor que en estos foros como el G20, donde pues se puedan tomar decisiones importantes. Y en este caso, yo quisiera reconocer, aprovechando este comentario, Pedro, pues reconocer a las 6 directoras que me apoyaron en el programa de mentorías en el TEC de Monterrey, de esto que yo llamé WST, Mentorías con Sello de Mujer, porque creo que precisamente cuando ciertas directoras dedican parte de su tiempo a mentorear a las chicas más jovencitas, pues es la mejor manera de ir abriendo esas puertas y rompiendo esos techos de cristal. Como bien dices, qué bueno que se tengan estos foros como el G20, y yo quisiera aprovechar porque agradezco a través de tu conducto que también Factor Energético pues les haya hecho un reconocimiento, que reconozca este esfuerzo, porque creo que esta es la política de un medio como el tuyo, Pedro, que se vea que sea incluyente, que apoye esta perspectiva de género, y creo que todo el mundo desde nuestra trinchera podemos hacer eso, y felicitaciones precisamente por este nombramiento, porque creo que está en el canal adecuado, y creo que tú y yo abogamos por eso, y siempre que podamos, creo que es un privilegio poder compartir con muchas colegas y con gente muy talentosa, y creo que pues es muy importante que se sigan abriendo estas puertas y rompiendo estos famosos techos de cristal, Pedro. Así es, no, pues en lo particular creo que a mí me da gusto, es una mexicana, va a impulsar esta, qué bueno que es de México, y bueno, pues sí, Factor Energético es uno de los impulsores de la equidad, y bueno, ya te me adelantaste, exactamente, vamos a publicar algo de las mentoras que apoyaron a las alumnos del Tecnológico de Monterrey, vamos a publicar unos videos un poco para dejar, pues una historia ahí La constancia, la ¿sí? constancia y que quede ahí grabada en la historia un poco todo lo que han hecho por las nuevas generaciones, ¿no? Sí, porque creo que es importante que haya esta cuestión de saber que alguien ya pasó ese camino, esas dificultades, y que te sirva de inspiración, pero para seguir otro paso hacia adelante, y decir que hubo mujeres que se encontraron con una piedrita, pero que supieron cómo remover esa piedrita, que también supieron cómo impulsar a otras mujeres, y que además fueron generosas con las nuevas generaciones, y así muy parecido a lo que tú estás haciendo con estos chicos
de que están impulsando toda esta parte del seminario en la parte de Latam, porque creo que estas generaciones son las que hay que impulsar, Pedro. Hay que impulsar el talento, hay que reconocer, y creo que eso es lo más importante, desde la trinchera de los medios como tú, desde la trinchera de la academia donde estoy yo, creo que todos podemos hacer un granito, y al final de cuentas tú y yo, Pedro, sabemos que tú y yo y todos en la vida estamos de paso. Lo importante es ir dejando un legado e ir permeando en la trinchera que te toque, y creo que estamos afortunados tú y yo, Pedro, de poder permear con esas generaciones, irlas impulsando, y te agradezco el que hayas apoyado este proyecto de WSTEM, Mentorías con Sello de Mujer, porque pues tú fuiste nuestro patrocinador de esta cierre y esta clausura, y lo apreciamos mucho porque creemos que pues divulgarlo, difundirlo, pues es algo muy importante para despertar a nuevas chicas en que lo pueden lograr. A veces lo que falta es que esas chicas se empoderen exactamente y que den ese pasito, es el atreverse y decir, ¿por qué yo no puedo estudiar una ingeniería? ¿Por qué yo no puedo estudiar matemáticas? Pues, claro que puede, y lo único que falta es que tome la confianza, pero tiene los elementos. Ahora lo que necesitamos es darles un marco propicio para que puedan desarrollar esas habilidades. ¿Por qué no puedo tener un salario similar a de un hombre haciendo la misma actividad? Pues tenemos que hacer que ocurra eso, Pedro, pero otra vez es menos discurso y más acciones, y creo que eso es lo que intentamos en nuestros espacios, en hacerlo y en las diferentes trincheras, y por eso te agradezco y te reitero mis felicitaciones por hacer esa realidad y apoyar estos proyectos insignia que son muy importantes para la inclusión de las chicas en las carreras STEM de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y en la parte pues del empoderamiento de estas chicas, porque sin lugar a dudas, pues esas chicas son las que esperamos tú y yo, Pedro, que sean en el corto plazo o en el mediano plazo, pero las próximas gobernadoras, las próximas diputadas, senadoras, la próxima presidenta de la República, y creo que todo se hace construyendo poco a poco, Pedro. Pues es que aquí entra mucho el tema del ejemplo, los modelos, las mentorías, ahí es donde cobran relevancia. Muy bien, estimado Pablo, pues cerramos la edición. Gracias. Es una nueva emisión de Factor Energético Semanal, un espacio de análisis de la economía, la energía y su seguridad. Muchas gracias. Buen inicio de semana.